Hay algo que haces todos los días. Antes de hablar, calculas cómo van a reaccionar. Antes de publicar algo, imaginas quién lo va a ver. Antes de tomar una decisión importante, hay una voz que pregunta: ¿qué van a pensar de mí? No es cobardía, no es debilidad, es algo mucho más profundo y mucho más antiguo que eso. Es una trampa que lleva toda tu vida construyéndose, ladrillo a ladrillo, sin que nadie te avisara que estaba ocurriendo. Y hoy vamos a desmantelarla, porque hay una versión de ti que nunca ha podido existir, no porque no tengas capacidad, sino porque llevas años pidiéndole permiso al mundo para ser quien realmente eres. Piensa en la última vez que no hiciste algo que querías hacer, no por falta de tiempo, ni de dinero, ni de oportunidad, sino porque te importó demasiado lo que alguien pudiera pensar. Quizás era un proyecto que querías empezar, una conversación difícil que necesitabas tener, una dirección en tu vida que sentías como verdadera pero que no encajaba con lo que se esperaba de ti. Y en lugar de avanzar, esperaste, le diste vueltas, buscaste señales de que el mundo te daba permiso. Ese permiso nunca llegó del todo, nunca llega. Y ahí está el problema central. Estás esperando una validación que nadie puede darte de forma permanente, porque la aprobación de los demás es por naturaleza inconstante, condicional e imposible de controlar, y mientras la esperas, tu vida avanza sin ti. Friedrich Nietzsche escribió algo que incomoda profundamente cuando lo entiendes de verdad. Dijo que el mayor peligro para el ser humano no es el fracaso ni el sufrimiento, es convertirse en lo que él llamó el animal de rebaño, alguien que ha renunciado a su propia dirección para seguir la del grupo, alguien que no mide sus acciones por sus propios valores, sino por el aplauso o el rechazo de los que lo rodean, alguien que, sin darse cuenta, ha cedido el timón de su vida a manos de otros. No lo decía como insulto, lo decía como diagnóstico, porque Nietzsche observó que la mayoría de las personas no viven sus propias vidas, viven la versión de sus vidas que resulta más aceptable para los demás. Y en ese proceso, algo esencial se pierde: la autenticidad, la dirección real, la fuerza que solo existe cuando actúas desde adentro y no desde el miedo a lo que viene de afuera. La neurociencia tiene algo revelador que decir sobre esto. Los investigadores han descubierto que el cerebro procesa el rechazo social en las mismas regiones que procesa el dolor físico. Literalmente, cuando alguien te desaprueba, cuando sientes que no encajas, cuando percibes que decepcionaste a alguien importante, tu cerebro activa las mismas alarmas que activaría si te golpearas contra una pared. Esto no es una metáfora, es biología y tiene una explicación evolutiva clara. Durante miles de años, ser excluido del grupo significaba morir. El ser humano que no era aceptado por su tribu quedaba solo, frente a un mundo que no podía enfrentar en soledad. La aprobación social era, literalmente, una cuestión de supervivencia. El problema es que ese sistema de alarma nunca se actualizó. Tu cerebro primitivo no distingue entre el rechazo que ponía en peligro tu vida hace 100.000 años y la opinión de alguien en una reunión de trabajo. Para él, todo es la misma amenaza, y por eso reaccionas con la misma intensidad. Por eso un comentario negativo puede arruinarte el día. Por eso, la posibilidad de que alguien te juzgue puede paralizar decisiones que cambiarían tu vida. No estás siendo débil, estás siendo humano. Pero ser humano no significa que tengas que obedecer cada impulso que ese cerebro antiguo te manda. Quiero contarte algo sobre un hombre llamado Marcos. Marcos era de esos que todo el mundo describe como buena persona, siempre disponible, siempre de acuerdo, siempre encontrando la manera de no incomodar a nadie. En el trabajo aceptaba tareas que no le correspondían porque no sabía decir que no. En su relación, evitaba conversaciones necesarias porque le aterraba el conflicto.
Con su familia seguía un camino que no había elegido porque cambiar de rumbo significaba decepcionar a personas que lo querían. Por fuera, Marcos parecía estable. Por dentro, cargaba con una fatiga que no podía explicar bien. Una sensación persistente de que su vida era un traje que no le quedaba a la medida, que estaba viviendo para un guión que alguien más había escrito. Un día, sin buscarlo, leyó una frase de Epicteto que lo detuvo en seco. Si buscas la aprobación de alguien, considera que ya no eres libre. Epicteto era un esclavo, literalmente. No tenía nombre propio, no tenía posesiones, no tenía libertad de movimiento. Y sin embargo escribió sobre la libertad con más autoridad que la mayoría de los hombres libres de su época, porque entendió algo que la mayoría no entiende, que la esclavitud más profunda no es la que te imponen desde afuera, es la que construyes tú mismo cuando entregas tu paz interior a lo que otros piensan de ti. Marcos no cambió de golpe, pero algo se movió. Empezó a hacerse una pregunta diferente antes de actuar. No, ¿qué van a pensar? Sino, ¿esto es coherente con quien quiero ser? Y esa pregunta, pequeña en apariencia, lo fue llevando de regreso a sí mismo. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso del mundo conocido durante casi 2 décadas. Gobernó el Imperio Romano en uno de sus períodos más complejos, y cada noche escribía en un diario que nunca pensó publicar, un diario donde se recordaba a sí mismo, una y otra vez, la misma verdad fundamental. Escribió: no pierdo tiempo preocupándome por lo que otros piensan de mí. Me preocupo por lo que yo pienso de mí mismo. Un emperador, con ejércitos, territorios y el peso del mundo sobre los hombros. Y su práctica diaria era esta: regresar a su propio juicio. No al juicio de la corte, no al aplauso del pueblo, no a la opinión de sus generales, a lo que él, en silencio, podía sostenerse a sí mismo. Eso no es arrogancia. Es lo contrario de la arrogancia. La arrogancia necesita que los demás la vean. Lo que Marco Aurelio practicaba era algo más exigente y más solitario. Vivir de acuerdo con sus propios valores, aunque nadie lo estuviera mirando. Aquí está la paradoja que nadie te dice. Cuanto más buscas la aprobación de los demás, menos la obtienes de manera genuina. Porque las personas perciben, a nivel instintivo, cuando alguien está actuando desde el miedo al rechazo. Perciben la rigidez, el cálculo, la falta de naturalidad que produce vivir pendiente de cómo te ven. Y eso genera exactamente lo opuesto a la conexión real. En cambio, las personas que han dejado de necesitar la aprobación del mundo para sentirse válidas generan algo magnético. No porque sean perfectas, sino porque son coherentes, porque lo que dicen coincide con lo que hacen, porque no están negociando constantemente su identidad en función del público. Eso es lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder, no el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo, la capacidad de actuar desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Quiero que hagas un ejercicio. Piensa en una decisión que llevas tiempo posponiendo, algo que sabes que es correcto para ti, pero que no has hecho porque te preocupa la reacción de alguien. Puede ser una decisión pequeña o una enorme. Tenla en mente. Ahora hazte esta pregunta y respóndela con honestidad. Si nadie te fuera a juzgar por esta decisión, si el resultado fuera invisible para todos, excepto para ti, ¿la tomarías? Si la respuesta es sí, ya tienes todo lo que necesitas saber. El obstáculo no es externo, nunca lo fue. El obstáculo es la historia que te cuentas sobre lo que el mundo pensará. Y esa historia, a diferencia del mundo real, sí está completamente bajo tu control. Los estoicos tenían un concepto que llamaban la dicotomía del control. Era simple y devastador al mismo tiempo. Hay cosas que dependen de ti
y cosas que no dependen de ti. Lo que otros piensan de ti no depende de ti, nunca. Por más que te esfuerces, por más que te expliques, por más que ajustes tu comportamiento para encajar, la opinión ajena vive en un territorio que no puedes gobernar. Y sin embargo, es exactamente ahí donde la mayoría de las personas invierte su energía más valiosa. Epicteto lo formuló con una claridad que no tiene vuelta atrás. No depende de ti que te insulten, depende de ti que eso te lastime. La distinción es todo, porque en el momento en que dejas de responsabilizarte de la opinión de los demás y empiezas a responsabilizarte únicamente de tus propias acciones y tu propio carácter, algo fundamental cambia. Dejas de vivir a la defensiva, dejas de gastar energía en controlar lo incontrolable, y toda esa energía que antes se disipaba en la ansiedad del qué dirán, queda disponible para lo único que realmente importa: construir la persona que quieres ser. Eso es lo que significa volverse imparable, no invulnerable, no indiferente, no frío. Imparable en el sentido de que ya nada externo puede detenerte, porque tu motor ya no está afuera, está adentro, y los motores internos no se apagan cuando el público deja de aplaudir. La próxima vez que sientas ese impulso familiar, ese cálculo rápido de cómo te verán, detente un momento, respira y hazte la pregunta que Marco Aurelio se hacía en su diario cada noche. No, ¿qué van a pensar de mí? Sino, ¿esto es quien quiero ser? Esa pregunta, repetida con honestidad, es la práctica más transformadora que existe, no porque cambia el mundo, sino porque te cambia a ti. Y cuando tú cambias de adentro hacia afuera, el mundo que te rodea no tiene más remedio que reorganizarse a tu alrededor. Llevas demasiado tiempo esperando un permiso que nadie puede darte. Ya tienes todo lo que necesitas. Siempre lo tuviste. Solo necesitabas dejar de pedírselo a los demás para encontrarlo donde siempre estuvo, en ti.